tardes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy en nuestra asignatura de lenguaje hablaremos de otro tema de la gramática que vienen a ser las conjunciones. Para ello te pido que tengas a la mano tu libro de lenguaje y tu lapicero. ¿Empezamos? Al abrir nuestro libro en este capítulo nos dice, amiguito, lee, observa y completa las oraciones con aquellas palabras que aparecen en el recuadro. Nos dan las siguientes imágenes. Vamos a la primera imagen. Nos dice, observa. ¿Qué es lo que podemos observar? A una señorita que está cantando y otras dos que están tocando, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que estamos observando, vamos a la oración. Y la oración nos dice, Gloria canta. Ya, entonces Gloria es la que está cantando. Ellas tocan. Sus amigas están tocando. Entonces podemos completar y decir, Gloria canta, pero ellas tocan. Gloria canta o ellas tocan. Gloria canta y ellas tocan. Ya tienes la respuesta, ¿verdad? Entonces completamos nuestra oración y decimos, Gloria canta y ellas tocan. Vamos a la siguiente imagen y observamos a una señorita con una manzana, ¿verdad? Y en la otra mano tiene una galleta. Vamos ahora a la oración y nos dice, Ana elegirá, allá, Ana tiene que elegir una manzana y una galleta, una manzana o una galleta, una manzana ni una galleta. Ya tienen la respuesta, ¿verdad? Entonces completamos y decimos, Ana elegirá una manzana o una galleta. Hemos respondido correctamente, ¿verdad? Entonces, las palabras que hemos completado en estas oraciones están funcionando como ¿qué? Están funcionando como un enlace. Y ese enlace está cumpliendo la función de ¿qué? De unir. ¿Para qué? Tiene un objetivo, tiene un fin, ¿verdad? Y ese fin es que nos permita entender el mensaje de estos enunciados. Por lo tanto, en este capítulo nosotros aprenderemos acerca de las conjunciones. Hablamos entonces de las conjunciones. Observa el siguiente sintagma. Adán y Eva te dice. Adán es un elemento principal porque es un sustantivo y Eva también viene a ser otro elemento principal porque es también un sustantivo. Ambos son las mismas categorías gramaticales y como tienen la misma categoría gramatical, entonces van a cumplir la misma función y viene a ser la conjunción. Y como conjunción cumple la función de nexo, que quiere decir que va a unir a dos elementos de un mismo valor sintáctico. Entonces, cuando nosotros hablamos de la conjunción desde el punto de vista sintáctico, vamos a decir que la conjunción es un nexo que une por coordinación a dos elementos de igual valor sintáctico. Por eso se le llama coordinante. La conjunción jóvenes es pues un signo de coordinación que cumple la función privativa de conectar palabras, construcciones o proposiciones del mismo rango sintáctico. Tienen que tener el mismo valor sintáctico. Vamos a la semántica y tú sabes que la semántica estudia el significado de la palabra. Entonces, tenemos el mismo sintagma y en este mismo sintagma observamos a la conjunción y. Solita, ¿posee significado propio?
No. ¿De qué depende el significado de la conjunción? Su significado es contextual. ¿Por qué? Porque su significado depende de la relación que va a establecer. Entonces, la conjunción, entiende, carece de significación léxica. Su significado gramatical depende de la relación que establece. Estas dan idea de qué? De suma, de exclusión, oposición, consecuencia, etc. Entonces la conjunción, en conclusión, carece de significado por sí misma. Vamos a la morfología. Nosotros sabemos que la morfología estudia la estructura interna de una palabra. Tenemos a la misma conjunción, la conjunción y. Expresará género, número, tiempo, persona, modo, no expresa accidentes gramaticales. Y si no expresa accidentes gramaticales, vamos a decir que la conjunción es una categoría gramatical invariable en su forma. ¿Por qué? Porque no admite morfema flexivo ni derivativo. Entonces, ¿por qué no admite morfema derivativo ni flexivo? Porque no sufre accidentes gramaticales. Entonces la conjunción es una categoría gramatical invariable, por lo tanto carece de accidentes gramaticales. La lexicología estudia el inventario de palabras, por lo tanto, la conjunción es una categoría de inventario cerrado, ya están establecidos. No admite la incorporación de nuevas palabras. Vamos ahora a ver la función que cumple la conjunción. Y te recordarás, la semana pasada hablamos de la preposición. Entonces, si traemos el mismo sintagma del inicio, sabemos que Adán y Eva son elementos principales y como sustantivo cumplen la función de núcleo. Y es una conjunción que cumple la función de nexo, de unir. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que la conjunción une por coordinación. Coordinar significa poner orden. Por eso es el sintagma. Los elementos unidos son no interdependientes. ¿Qué quiere decir eso? Ninguno depende del otro. Tenemos la siguiente oración. ¿Estudias o trabajas? Estudias es un elemento principal y trabajas es también elemento principal. Ambos son palabras que indican acción. Son verbos, por lo tanto van a ser núcleo en su propio sintagma. O viene a ser la conjunción, que cumple la función de nexo y que está uniendo a ambos sintagmas. Entonces, ¿qué decimos? La conjunción une siempre a dos elementos pertenecientes a la misma clase formal, coordinándolos, ¿de acuerdo? Entonces, pero, escucha, nunca podrá unir un verbo con un adjetivo con un adverbio con un sustantivo. La conjunción también une proposiciones de igual jerarquía sintáctica. Ambos tienen que tener un mismo valor sintáctico. No puede unir a elementos de diferente valor sintáctico. Tenemos el siguiente sintagma. Gary e Inés se aman. Gary e Inés. Gary e Inés son elementos principales. ¿Por qué? Porque ambos tienen
la categoría gramatical de sustantivo y en el contexto de la oración ambos cumplen la función de núcleo. Viene a ser la conjunción, que está cumpliendo la función de nexo y está uniendo a dos elementos que tienen un mismo valor sintáctico. Entonces, ¿qué decimos? La conjunción une siempre a dos elementos equifuncionales. ¿Qué quiere decir? Equifuncionales quiere decir elementos del mismo valor o mismo nivel sintáctico, de la misma jerarquía, como en nuestro ejemplo. Un núcleo tiene un valor sintáctico que otro núcleo. Entonces, por lo tanto, son equifuncionales. Tenemos la siguiente oración. Mujer rica y apretadita. Mujer viene a ser el sustantivo, el elemento principal. Rica, ¿qué está haciendo? Está calificando, ¿sí o no? Está indicando una cualidad o característica, por lo tanto viene a ser adjetivo. Entonces vendría a ser un elemento secundario. Apretadita también está calificando, vendría a ser adjetivo, elemento secundario. Y ambos, ¿qué están haciendo? Están modificando al sustantivo, lo están modificando directamente. Y viene a ser la conjunción que está cumpliendo su función de nexo y está uniendo a dos elementos de un mismo valor sintáctico. Por lo tanto, la conjunción une repitiendo la misma función. ¿Entendido, jóvenes? Vamos ahora a las clases de conjunciones. Dentro de las conjunciones nosotros tenemos conjunciones coordinantes y conjunciones subordinantes. Pero en esta clase vamos a ver las conjunciones coordinantes. Y dentro de las coordinantes vamos a estudiar a las copulativas. Vamos al siguiente ejemplo. Y nos dice, le dio lápiz y tajador. Mira, le ha dado lápiz y tajador. Analiza la oración. Tenemos otra para darnos cuenta mejor. María e Inés salieron. ¿Quiénes salieron? María e Inés. No solo fue María, sino también Inés. Le ha dado lápiz, pero no solo le dio lápiz, sino le dio tajador. Una más. Tenemos, no trajo, dice, no trajo libro ni tijera. Entonces no ha traído ni libro ni tijera. ¿Qué podemos decir de las conjunciones copulativas? Las conjunciones copulativas, mira, dan idea de unión. Solo une aditivamente. ¿Qué quiere decir aditivamente? Como si las palabras o las proposiciones fuesen simples elementos de una suma, nada más. Entonces, las conjunciones copulativas son y, y ni. Ahora tú, te dice, escribe ejemplos con las conjunciones copulativas y, y ni. Estamos trabajando en nuestro libro, ¿verdad? Entonces, tenemos con la primera conjunción. Carlos y Alberto fueron a comer juntos. Estás escribiendo, ¿verdad? Estás completando los ejercicios. Vamos con la siguiente conjunción. Luis estudia francés e inglés. Vamos con la conjunción ni. No quiero comer ni beber nada. Gracias. Entonces, no te olvides
que las conjunciones copulativas solo unen aditivamente como si las palabras o las proposiciones fuesen simples elementos de suma. Por lo tanto, estas sirven de unión o de enlace. Vamos ahora a las conjunciones coordinantes disyuntivas. Observa el siguiente ejemplo y nos dice, se llama Augusto o Gustavo. ¿Cuál es la conjunción aquí? La conjunción es O. Es una conjunción disyuntiva y nos está presentando a los elementos como ¿qué? Como posibilidades. Y nos está indicando que debemos, ¿qué cosa? Elegir, mira, ve, se llama Augusto o Gustavo. Tenemos que elegir entre estas opciones, pues un elemento coordinado excluirá al otro, ya que ambos no pueden verificarse al mismo tiempo. Observamos el siguiente ejemplo. Llegó con Iris u Omar. En este caso, estamos utilizando la variante, ¿ya?, combinatoria de O. ¿Por qué? Porque no podemos utilizar O. Esta es la transformación. Estamos transformando, ¿ya?, a la conjunción O por la conjunción U. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando vamos a preceder a palabras que empiezan con O H, O. En ese caso, utilizamos la variante de O, que es U. Vamos al siguiente ejemplo. Iré a la playa o a la fiesta. ¿Qué nos da la idea de qué? La idea de posibilidad, ¿no es cierto? ¿Y qué nos está indicando? Que debemos elegir entre estas opciones. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de las conjunciones disyuntivas, nos expresan opción o elección. ¿Y cuáles son nuestras conjunciones disyuntivas? O y U. Ahora tú, nos dice nuevamente, en el libro trabajamos y nos dice, escribe ejemplos con las conjunciones disyuntivas O, U. Entonces, empezamos. La primera nos pide con O. Escribe tú también en el libro. Y nos dice, aceite de oliva o de maíz. ¿Qué idea nos está dando? Nos está dando la idea de elegir. Debemos de elegir entre uno de los dos elementos. Vamos a la siguiente. Ahora nos pide con U. Con 7 u 8 huevos podrás hacer un excelente flan casero. ¿Qué hemos dicho? Que la conjunción U es la variante de O, ¿verdad? ¿Por qué no podemos utilizar O? Porque estamos precediendo a una palabra que empieza con la vocal O. Vamos a la siguiente y nos dice, con O ahora, con la conjunción O, no sé si viajar a la playa o a la montaña este verano. Entonces, no debemos olvidar que las conjunciones disyuntivas nos van a presentar a los elementos como posibilidades y nos indica a la vez que debemos elegir entre estas opciones. Hablamos ahora de las conjunciones adversativas. Observamos el siguiente ejemplo y nos dice, estudió, mas no aprobó. No es abogada, sino profesora.
¿Qué es lo que podemos observar en estas oraciones? Vamos observando, mira, estudió, mas no aprobó. ¿Qué nos está expresando? Nos está expresando oposición, ¿verdad? Estudió, mas no aprobó. En la otra, no es abogada, sino profesora. ¿Qué encontramos? Una oposición. Entonces, cuando nosotros hablamos de las conjunciones adversativas, son aquellas que nos van a expresar oposición, ya sea total o parcial, entre dos palabras o proposiciones. Ahí está, nos dan idea de oposición. Y las conjunciones adversativas son pero, más, si no obstante, empero y sin embargo. Ahora tú, te dice. Nuevamente completamos en nuestro libro. Escribe ejemplos con las conjunciones, nos pide con las conjunciones adversativas, pero, si no y más. Empezamos con pero. Jaime aprobó el examen, pero Roberto no. No lo hizo Juan, sino Pedro. Estamos en verano, mas hace frío. Entonces, no olvidemos que estas conjunciones adversativas, su mismo nombre lo dice, expresa oposición, ya sea total o parcial entre dos palabras o proposiciones. El siguiente ejercicio y continuamos trabajando en nuestro libro y nos pide relacionar cada clase de conjunción con su respectivo ejemplo. Aquí en esta fila, en esta columna, tenemos a las conjunciones que ya hemos estudiado, disyuntivas, adversativas y copulativas. En la otra columna nos dan los ejemplos y vamos a relacionar. Por ejemplo, estudió mucho, mas no aprobó. La conjunción más es una conjunción adversativa. Vamos al siguiente ejemplo y nos dice, Miguel y Ana tienen un hijo. ¿Cuál es la conjunción? Y. ¿Qué tipo de conjunción es? Es una conjunción copulativa. Vamos relacionando y le vamos relacionando con colores, ¿ya? Las copulativas con una color, las adversativas ya te dieron la color y la disyuntiva de otra color. Entonces, para la copulativa estamos utilizando el color verde. Vamos a la siguiente oración y nos dice, llegaron tarde Eduardo e Iris. ¿Cuál es la conjunción? E. ¿Qué tipo de conjunción es? Es una conjunción copulativa. Entonces lo relacionamos y le ponemos una línea de color verde. Seguimos. No tengo perro ni gato. ¿Cuál es la conjunción? Ni. ¿Qué tipo de conjunción es? Es una conjunción copulativa. Entonces nuestra línea lo ponemos de color verde. Recordamos, las conjunciones copulativas solamente unen aditivamente. ¿Qué era aditivo? Era sumar, ¿verdad? Como si las palabras o las proposiciones fuesen simples elementos de una suma. Vamos, la siguiente nos dice, Mateo duerme o juega. ¿Qué tipo de conjunción será? Es una conjunción disyuntiva, la conjunción o. Entonces, cuando nosotros hemos hablado de la conjunción disyuntiva, hemos dicho que nos presenta a los elementos como posibilidades e indica que se debe elegir entre estas opciones. Vamos al último ejemplo y nos dice, no quiere té, sino café. ¿Qué tipo de conjunción será? Es una conjunción adversativa. Entonces le ponemos una línea roja. ¿Qué nos dice la adversativa?
que va a expresar oposición, ya sea total o parcial, entre dos palabras o proposiciones. Hemos desarrollado nuestro primer ejercicio. Ahora nos pide verificando el aprendizaje. ¿Seguimos trabajando, niños? Vamos al nivel básico y tú sabes que la pregunta número 1 ya tiene respuesta. Escribe las respuestas para las siguientes preguntas. Vamos a la número 2. Nos dice, ¿cuáles son las conjunciones copulativas? ¿Recuerdas? Ya no retrocedas, ya no pases las hojas. Haz memoria y tenemos a la conjunción copulativa y, ¿qué más? Y la conjunción ni. Muy bien, ¿estamos escribiendo? Sí, ¿verdad? Vamos a la siguiente. 3 nos dice, ¿qué clase de conjunción es o? ¿Es una conjunción? ¿Recuerdas? Sí, ¿verdad? Disyuntiva. Muy bien. Vamos a la pregunta número 4 y nos dice, escribe un ejemplo con la conjunción copulativa, con cualquiera de ellas. Y, o ni. Entonces tenemos, María y Pablo aprobaron el examen. Pregunta número 5 y nos dice, ¿qué clase de conjunción es más? ¿Recuerdas? Es una conjunción adversativa y las adversativas nos expresan oposición total o parcial. Siempre debes recordar. Vamos al nivel avanzado. Ya sabes que el nivel intermedio va a ingresar al examen en la plataforma. Lo puedes desarrollar en el libro y luego pasar, ¿no?, a la plataforma. Vamos. La pregunta número 11 ya tiene respuesta. Vamos a la pregunta número 12 y nos dice, ¿cuáles son las conjunciones disyuntivas? Ya sabes que la disyuntiva nos va a dar la posibilidad de ¿qué? De elegir entre dos opciones. Entonces, tenemos ahí a O y su variante U. Pregunta número 13 y nos dice, escribe un ejemplo con la conjunción disyuntiva. Entonces tenemos, vamos al cine, salimos a tomar un helado o nos quedamos en casa. ¿Qué posibilidad nos está dando? La posibilidad de poder elegir entre esas opciones. Entonces, vamos a la pregunta número 14 y nos dice, ¿cuáles son las conjunciones adversativas? Tenemos a, pero, más, si no, no obstante, empero, sin embargo. Ahí están nuestras conjunciones adversativas. Estamos desarrollando en nuestro libro también, ¿verdad? Entonces, pregunta número 15 nos dice, escribe un ejemplo con la conjunción adversativa, pero. Estamos en verano, pero hace frío. Recordamos y sabemos nosotros que las adversativas nos expresa ¿qué cosa? Oposición, ya sea total o parcial, entre dos palabras o proposiciones. Muy bien, niños, hemos llegado a la parte final y te recuerdo, tienes que dar los exámenes en la plataforma del nivel intermedio y el nivel avanzado, lo que es para marcar. Lo puedes desarrollar primero en el libro y luego pasar, ya sabes, a la plataforma. Pero, ya sabes, en este bimestre, este último bimestre, también estoy poniendo en la plataforma la tarea. Entonces, también la tarea puedes desarrollar primero en la plataforma, en tu libro y luego pasas a la plataforma. ¿Por qué? Porque en la plataforma ya solamente tienes una opción para marcar. Todas estas instrucciones lo encuentras detallado al inicio, ¿sí? Éxitos en tu evaluación y en tu tarea.
Muchísimas gracias. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos la siguiente semana en nuestra clase de lenguaje. Ya sabes, lávate frecuentemente las manos y cuídate. Nos vemos.